Esta semana vamos a comenzar a ver trigonometría, un tema importante. Incluso yo creo que algunos de ustedes que lograron presentar exámenes de preparatoria en el tiempo antes de que iniciara la cuarentena, pues llegaron a ver ejercicios en el cual se pedía encontrar las medidas de alguno de los lados utilizando las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Pues vamos a empezar a verlo en esta semana y vamos a ver un poquito de teoría. Bueno, la trigonometría es el estudio de la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo, ¿ok? Y nosotros podemos ver aquí en este texto, que pueden leer con tranquilidad, una palabra que es importante para mí distinguir entre una razón trigonométrica y una función trigonométrica. Cuando nosotros analizamos las funciones trigonométricas, lo que estamos viendo es qué sucede cuando las graficamos. Seno, coseno y tangente tienen gráficas específicas. En algún momento lo llegamos a ver en las funciones, cuando estábamos viendo la comparación de funciones lineales, funciones cuadráticas y estaban las hipérbolas. Les dije que había una línea que se llamaba asíntotas y que algunas funciones, en eso las funciones trigonométricas, tenían esta característica. La función trigonométrica que tiene asíntotas es tangente, cotangente, y esas son las dos que tienen las líneas de las asíntotas. Ya las iremos viendo más adelante cómo es que se ven graficadas. Pero una función trigonométrica es aquella que se grafica o que se manipula por medio de términos algebraicos. Realmente nosotros en secundaria no vamos a ver funciones trigonométricas, nosotros vamos a ver razones trigonométricas. ¿Qué es una razón? Bueno, pues algo que tenemos que tener claro es que una razón es una relación entre dos cantidades. ¿Cuáles son las cantidades que relacionamos? Pues un lado de un triángulo rectángulo con el otro. Hay una relación directa entre ellos. Vamos a ver cómo es esa relación. Bueno, la trigonometría solamente se puede aplicar a triángulos rectángulos, ¿ok? Y nosotros ya vimos todas las propiedades de los triángulos rectángulos. Para hablar de trigonometría necesitamos algo que se llama ángulo de referencia, ¿ok? Los ángulos de referencia nunca va a ser el ángulo de 90 grados. Los ángulos de referencia siempre van a ser aquellos que son los agudos en nuestro triángulo rectángulo, es decir, las medidas que nosotros vamos a considerar son los ángulos agudos, ¿ok? Esos son nuestros ángulos de referencia y sobre ellos es que vamos a hacer la relación de seno, coseno y tangente. Bueno, el teorema de Pitágoras ya lo vimos, lo hemos estado viendo en estas 2 semanas, donde nosotros sabemos cuáles las propiedades y podemos buscar las longitudes de los lados conociendo las 2 longitudes que no teníamos. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo la longitud de los catetos, puedo sacar la hipotenusa. Si tengo la longitud de una hipotenusa y de un cateto, pues puedo sacar el cateto que me falta por medio de una resta de sus cuadrados. Ahora, las razones trigonométricas le dan nombre a esos catetos, ¿ok? ¿Cómo los nombramos? Bueno, nosotros tenemos que tener un ángulo de referencia. En este caso, por el nombre que tienen aquí, nosotros intuimos que mi ángulo de referencia es el ángulo A. Aquí empezamos a utilizar las letras también del alfabeto griego y pues bueno, en este caso también tenemos aquí a alfa. Esos serían nuestros ángulos de referencia. ¿Cómo sé que esos son los ángulos de referencia? ¿Cómo puedo yo intuir que ese es el ángulo de referencia que tiene el texto? Pues porque leo cuál es el nombre que recibieron los catetos. ¿Cuáles son los nombres que recibieron? Pues este está enfrente y por eso es que se llama cateto opuesto
Y entonces aquí aparece la palabra opuesto y este está a un lado. El otro cateto está a un ladito. Entonces, por lo tanto, se llama cateto adyacente porque está al lado de. Estas dos palabras ya nosotros las habíamos escuchado mucho, que opuesto es el que está enfrente y adyacente es el que está al lado. Entonces, ese es mi ángulo de referencia. ¿Puedo tomar de ángulo de referencia al ángulo B? Sí, sí lo puedo hacer, ¿ok? ¿Cómo sería? Yo voy a ocupar esta imagen, la misma imagen que está aquí. Si yo ocupara de referencia este ángulo, entonces este cateto, en lugar de ser el cateto adyacente, cambiaría por estar enfrente de, cambiaría como cateto opuesto. Pues este sería el cateto opuesto. Y el otro cateto que está al lado de él, de opuesto, cambiaría a ser cateto adyacente. Y entonces quedaría de esta manera. ¿Ok? Es importante que nosotros tengamos claro cuál es el ángulo de referencia que me están dando en el problema. Es decir, si es un ángulo que está de elevación, ¿ok? O si en algún momento, vamos a ver más adelante, hay un ángulo de depresión. ¿Cuál es el ángulo de depresión? Bueno, voy a ocupar este mismo esquema que tengo aquí, lo voy a borrar. Y entonces vamos a hablar del ángulo de elevación y del ángulo de depresión. Vamos a pensar que esta línea azul que yo estoy trazando aquí es el horizonte. Esta línea puede no estar trazada en el problema que nosotros estemos viendo, ¿ok? Entonces, pensemos que este es el horizonte y no estaba trazado en mi problema. Yo tengo dos ángulos, ¿ok? Dos ángulos que se forman en este sentido. ¿Cuáles son esos ángulos? Este es uno, lo voy a poner de un color diferente. Este es un ángulo y este sería el otro. ¿Ok? Yo sigo hablando del triángulo ABC, por eso no cambié mi dibujo. Ahora, ¿qué nombre reciben esos ángulos? El ángulo que está aquí, imaginemos que yo estoy aquí parada y estoy viendo a la persona que está aquí arriba. Vamos a hacer un dibujito como para irlo entendiendo. Vamos a empezar que este sea un edificio. Vamos a imaginar que este es un edificio. ¿Ok? Si este fuera un edificio y pensemos que esto de aquí es una persona, pensemos que aquí sería la persona B. Aquí vamos a pensar que este es una persona. ¿Ok? Y el punto A va a ser otra persona. Este punto sería la persona A. Ustedes si quieren pónganle nombre. Este se puede llamar Anastasia, porque empieza con A. Y el de B se puede llamar Bertín, ¿no? Supongamos que esos son los nombres de las personas. Ok, si Anastasia ve a Bertín, este ángulo con el que lo ve se llama ángulo de elevación. ¿Ok? Este es un ángulo de elevación. Pero si Bertín ve a Anastasia, lo ve bajo este ángulo y este se llama ángulo de depresión.
El ángulo de elevación y el ángulo de depresión, porque estamos viendo que aquí están en el horizonte y el segmento AC son paralelos, ¿ok? Entonces, el segmento AC, aquí les voy a escribir, el segmento AC es paralelo, que el símbolo de paralelos se escribe así, con el horizonte, ¿ok? Por lo tanto, estos ángulos que yo marqué aquí, el ángulo de depresión y el ángulo de elevación, son alternos internos. Eso también lo habremos visto en segundo de secundaria, las propiedades de los ángulos cuando están en medio de dos paralelas. ¿Cómo lo puedo visualizar? Bueno, pensemos que este es el horizonte, voy a hacer de nuevo aquí, y este es el ángulo, y yo tengo una línea de esta manera, ¿ok? Y entonces yo creo que viendo este esquema, ya ustedes se acordaron del tema, porque lo llegamos a trazar varias veces, y entonces recordamos que este ángulo que nosotros formamos aquí es exactamente al ángulo que nosotros formamos acá. Y si entonces lo transponemos al dibujo que yo tengo, este ángulo sería el ángulo de depresión y este ángulo sería el ángulo de elevación. Por lo tanto, el ángulo de depresión y el ángulo de elevación siempre van a ser iguales, ¿ok? El ángulo de depresión, voy a ponerle aquí A de ángulo, es igual al ángulo de elevación. Esta es una propiedad que nosotros tenemos que tener muy presente cuando estemos resolviendo problemas aplicados de trigonometría. Poder identificar qué es un ángulo de elevación, qué es un ángulo de depresión, la característica de que son iguales porque son ángulos alternos internos en las propiedades de las paralelas y de los ángulos que se forman entre ellas, y poder entender cuando me dicen no sé, el sol se proyecta a un ángulo de elevación de tanto. Entonces, si es elevación, estoy pensando en el ángulo que se forma abajo. Si hay alguna cuestión en el que diga la persona B o Bertín ve a Anastasia con un ángulo de depresión de 70 grados, es este ángulo el que estamos hablando. Si volvemos a poner el problema y pensamos que Bertín ve a Anastasia con un ángulo de depresión de 70 grados, lo importante es no pensar que el ángulo de 70 grados es el ángulo del triángulo. Ese es el principal error que a veces nosotros llegamos a cometer. Creer que este 70 grados, porque dijeron que era el ángulo de depresión, va dentro del triángulo que se formó y pensar que este 70 va aquí. Eso no es cierto. Esto es muy importante que ustedes lo escuchen bien. Esta interpretación no es cierto. Si dice, Bertín ve a Anastasia con un ángulo de depresión de 70 grados, este no es el ángulo de 70 grados, es el que está afuera del triángulo formado por el horizonte. Entonces, ¿cómo puedo sacar un ángulo dentro de la figura para poder resolver el problema? Porque posiblemente lo que me estén preguntando fuera la altura del edificio. Entonces, ¿cómo puedo meter ese 70 grados dentro del problema, del triángulo que tengo aquí, para poderle dar respuesta? Pues muy sencillo, tengo dos opciones, uno más simple que la otra. Yo puedo intuir que entonces el ángulo de elevación es igual a 70 grados, y entonces lo paso aquí porque es exactamente el mismo, o el ángulo de depresión más el ángulo beta deben de sumar
90 grados. De hecho, los dos ángulos agudos siempre deben de sumar 90 grados. Entonces, si a 90 le quito los 70 que me acaban de dar, pues me queda que el ángulo beta es de 20 grados, ¿ok? Esta sería la manera en la que nosotros deberíamos de interpretar el problema en el cual nos dijera que Bertín ve a Anastasia con un ángulo de depresión de 70 grados. Y entonces, este sería el planteamiento que me quedaría del problema. Entonces, el ángulo de elevación es de 70 grados y el ángulo beta es de 20. Hasta aquí vamos a dejar el video. Adelante en clases vamos a ver cuáles son las razones trigonométricas y cómo es que se sacan en la calculadora. Necesito que tengan calculadoras científicas, es muy importante, o que busquen en la aplicación de Google una calculadora científica o la aplicación en sus móviles de poder accesar a la calculadora científica porque vamos a utilizar seno, coseno y tangente.